La película Gladiator 2000, dirigida por Ridley Scott, es una de las obras más influyentes del cine histórico moderno. Ambientada en el Imperio Romano, combina drama, acción y tragedia para contar la historia de un general leal que es traicionado y reducido a la esclavitud, pero que encuentra en la arena de los gladiadores una nueva razón para vivir y buscar justicia. Más que una simple película de acción, es una narración sobre la pérdida, la venganza, el honor y el significado del poder. Su trama está construida de forma épica, con un protagonista que pasa de ser un héroe militar a un esclavo y finalmente a un símbolo de esperanza para el pueblo romano. La historia comienza en los últimos días del reinado del emperador Marco Aurelio, un gobernante cansado de la corrupción y la decadencia del Imperio Romano. Marco Aurelio reconoce que su hijo, Cómodo, no es apto para gobernar debido a su ambición, inseguridad y crueldad. Por ello, el emperador planea entregar el poder no a su hijo, sino a Máximo, un general hispano que ha demostrado ser un líder leal, disciplinado y respetado por sus tropas. Este punto de partida establece el conflicto central de la película, la lucha entre el ideal de un liderazgo justo y la ambición destructiva de un heredero que se siente traicionado. Máximo es presentado como un hombre humilde, dedicado a su familia y a su deber militar. Tras una exitosa campaña contra las tribus germánicas, desea retirarse y regresar a su hogar en Hispania para vivir en paz con su esposa e hijo. Sin embargo, su destino cambia radicalmente cuando Cómodo asesina a su propio padre al descubrir el plan de sucesión. Este acto marca el inicio de la tragedia, ya que Cómodo asciende al trono y exige lealtad absoluta de todo el imperio. Cuando Máximo se niega a aceptar la legitimidad del nuevo emperador, se convierte en un enemigo del Estado. Cómodo ordena la ejecución de Máximo y su familia. Aunque Máximo logra escapar de la muerte, no puede salvar a su esposa e hijo, quienes son brutalmente asesinados. Este evento es el punto de quiebre emocional de la película. A partir de ese momento, el protagonista deja de ser un general honorable para convertirse en un hombre consumido por el dolor y el deseo de venganza. Herido y sin hogar, Máximo es capturado por traficantes de esclavos y vendido como gladiador en el norte de África. En esta nueva etapa de su vida, Máximo es comprado por Próximo, un antiguo gladiador que ahora entrena luchadores para entretener al público romano en la arena. Aunque al principio Máximo lucha únicamente por sobrevivir, pronto demuestra su habilidad excepcional en combate, lo que le permite ascender dentro del mundo de los gladiadores. Sin embargo, su motivación sigue siendo la venganza contra Cómodo, a quien considera responsable de la muerte de su familia. El nombre de Máximo comienza a difundirse en el circuito de gladiadores debido a su habilidad estratégica en combate. A diferencia de otros luchadores, no pelea por gloria ni espectáculo, sino con disciplina militar. Esta característica lo distingue y lo convierte en una figura casi legendaria dentro de la arena. Su fama llega finalmente a oídos del emperador Cómodo, quien decide organizar grandes juegos en Roma para ganar el favor del pueblo y distraerlo de los problemas políticos del imperio. Cómodo, inseguro de su poder y obsesionado con su imagen pública, utiliza los juegos de gladiadores como herramienta política. Cree que el entretenimiento masivo puede consolidar su autoridad, incluso si su legitimidad es cuestionada. Cuando descubre que Máximo está vivo y luchando como gladiador, su obsesión se intensifica. La posibilidad de enfrentarse directamente al hombre que su padre consideraba digno del trono se convierte en una cuestión personal. Antes de llegar a Roma, Máximo forma alianzas con otros gladiadores y comienza a ganar la confianza del público. Su fama crece rápidamente tras una serie de combates exitosos en el Coliseo. Durante estos eventos, el público romano empieza a ver en él no solo a un gladiador, sino a un símbolo de resistencia contra la tiranía del emperador. Esta transformación es importante porque convierte la historia personal de Máximo en un conflicto político más amplio. Uno de los elementos clave del desarrollo de la trama es la relación entre Máximo y el senador Graco, un político que se opone al gobierno de Cómodo. Graco representa la resistencia dentro del sistema político romano y ve en Máximo una oportunidad para restaurar la república.
Aunque Máximo no está interesado en la política, su deseo de venganza lo convierte en una pieza importante dentro de la conspiración contra el emperador. Cómodo, consciente de la creciente popularidad de Máximo, decide enfrentarlo públicamente en la arena. Sin embargo, antes de este enfrentamiento final, intenta debilitarlo emocionalmente revelando su familia asesinada. Este momento busca quebrar la determinación del protagonista, pero en lugar de destruirlo, refuerza su deseo de justicia. Máximo ya no lucha solo por venganza personal, sino también por la memoria de su familia y la liberación del pueblo romano. El clímax de la película ocurre en el Coliseo de Roma, donde Máximo y Cómodo finalmente se enfrentan. Antes del combate, Cómodo intenta asegurarse la victoria hiriendo a Máximo en secreto para reducir su capacidad de lucha. Sin embargo, incluso debilitado, Máximo logra resistir gracias a su experiencia militar y su determinación inquebrantable. El enfrentamiento es intenso y emocional, ya que representa no solo una batalla física, sino también el choque entre dos visiones del poder, la tiranía y el honor. Durante el combate final, Máximo consigue derrotar a Cómodo, pero él mismo queda gravemente herido. Antes de morir, su último acto es asegurar la transición de poder hacia una visión más justa del imperio. En sus últimos momentos, recuerda a su familia y expresa su deseo de reunirse con ellos en paz. Su muerte simboliza el cierre de un ciclo de violencia y sufrimiento, pero también la posibilidad de un cambio político en Roma. Después de la muerte de Máximo, el Senado y el pueblo romano comienzan a reflexionar sobre el futuro del imperio. Aunque Cómodo ha sido eliminado, los problemas estructurales de Roma permanecen. Sin embargo, la figura de Máximo deja una huella profunda como símbolo de justicia, lealtad y sacrificio. Su historia demuestra cómo un individuo puede desafiar incluso al sistema más poderoso cuando actúa con convicción y honor. Uno de los temas centrales de la película es la relación entre poder y corrupción. Cómodo representa el uso egoísta del poder para beneficio personal, mientras que Marco Aurelio y Máximo representan una visión más idealista del liderazgo. Esta oposición moral es el eje filosófico de la historia. La película sugiere que el poder sin virtud inevitablemente conduce a la decadencia, mientras que el honor puede sobrevivir incluso en condiciones extremas. Otro tema importante es la venganza y su impacto emocional. Máximo comienza su viaje motivado exclusivamente por la venganza, pero a lo largo de la historia su objetivo evoluciona. Aunque desea justicia por su familia, también empieza a representar algo más grande, la esperanza del pueblo romano. Esto transforma su identidad de soldado a símbolo. La película muestra cómo la venganza puede ser un punto de partida, pero no necesariamente el destino final. La ambientación histórica también juega un papel fundamental en la narrativa. Aunque la película toma ciertas libertades creativas con la historia real del Imperio Romano, logra construir un mundo visualmente convincente. El Coliseo, los campamentos militares y los palacios imperiales están representados con gran detalle, lo que ayuda a sumergir al espectador en la época. Esta atención al detalle visual refuerza la sensación de grandeza épica. La relación entre Máximo y Próximo también aporta profundidad emocional a la historia. Próximo, aunque inicialmente lo ve como una inversión en el mundo de los gladiadores, termina respetando su integridad y valentía. Su personaje representa la idea de que incluso dentro de un sistema corrupto como el de los juegos de gladiadores, todavía pueden existir valores como el honor y la libertad. La evolución de Cómodo es igualmente importante. Su personaje no es simplemente un villano sin motivaciones, sino un hombre inseguro que busca desesperadamente la aprobación de su padre y del pueblo. Su crueldad nace de su inseguridad, lo que lo convierte en un antagonista complejo. Su relación con su hermana Lucila añade otra capa de tensión política y emocional dentro de la historia. El final de la película, aunque trágico, tiene un tono de cierre y esperanza. La muerte de Máximo no es en vano, ya que su sacrificio contribuye a la caída de un régimen injusto. La idea de libertad y justicia permanece como legado, incluso después de su desaparición física. Este tipo de final refuerza el carácter épico de la historia,
donde los héroes no siempre sobreviven, pero sus acciones cambian el mundo. En conclusión, Gladiator 2000 es una historia de tragedia y redención que sigue el viaje de Máximo desde general romano hasta gladiador y símbolo de justicia. Su trama combina elementos históricos con ficción para construir una narrativa poderosa sobre el honor, la venganza y el poder. A través de personajes complejos y un conflicto emocional profundo, la película logra transmitir un mensaje universal: la verdadera grandeza no reside en el poder político, sino en la integridad personal y el sacrificio por un bien mayor. Su historia permanece como una de las más impactantes del cine moderno por su equilibrio entre espectáculo visual y profundidad emocional. La película Gladiator 2000, dirigida por Ridley Scott, es una de las obras más emblemáticas del cine histórico moderno, y su éxito no se debe únicamente a su historia épica o a su dirección visual, sino también al extraordinario trabajo de su elenco. Cada actor aporta profundidad, intensidad emocional y credibilidad a un mundo que mezcla hechos históricos con ficción cinematográfica. El reparto está compuesto por intérpretes de gran nivel que logran construir personajes complejos, llenos de matices, y que sostienen una narrativa basada en el honor, la traición, la venganza y la redención. El conjunto del elenco convierte la película en una experiencia emocional y visual inolvidable. El papel principal de Máximo Décimo Meridio es interpretado por asterisco Russell Crowe, quien ofrece una de las actuaciones más icónicas de su carrera. Máximo es un general romano leal al emperador Marco Aurelio, convertido en esclavo y posteriormente en gladiador tras la traición de Cómodo. La interpretación de Crowe se caracteriza por su intensidad emocional contenida, su presencia física imponente y su capacidad para transmitir dolor sin necesidad de excesivos diálogos. Su actuación se basa en la mirada, el lenguaje corporal y la expresión silenciosa del sufrimiento interno. Russell Crowe construye a Máximo como un hombre marcado por la pérdida, pero también por un fuerte sentido del honor. A lo largo de la película, su personaje evoluciona desde un líder militar disciplinado hasta un hombre consumido por la venganza y finalmente hacia una figura simbólica de justicia. Crowe logra que cada etapa de este viaje sea creíble, mostrando la transformación emocional sin romper la coherencia del personaje. Su actuación en las escenas de combate es física y realista, mientras que en los momentos dramáticos transmite una profunda humanidad. El personaje de Máximo es el eje emocional de la película y la interpretación de Crowe es fundamental para que el espectador conecte con la historia. Su actuación no se basa en la grandilocuencia, sino en la autenticidad emocional. Esto permite que el público perciba el dolor de la pérdida de su familia, su lucha interna entre venganza y honor y su deseo final de paz. Por esta interpretación, Russell Crowe fue ampliamente reconocido a nivel internacional. El antagonista principal, el emperador Cómodo, es interpretado por asterisco Joaquin Phoenix, quien ofrece una actuación compleja y psicológicamente intensa. Cómodo no es un villano tradicional, es un personaje lleno de inseguridad, ambición y necesidad de aprobación. Phoenix logra transmitir la fragilidad emocional del personaje junto con su crueldad y manipulación política. Su interpretación es clave para mostrar que el poder absoluto puede corromper incluso a aquellos que buscan desesperadamente ser amados. Joaquin Phoenix construye a Cómodo como un hombre emocionalmente inestable que vive a la sombra de su padre, el emperador Marco Aurelio. Su necesidad de reconocimiento lo lleva a cometer actos extremos, incluyendo el asesinato de su padre y la persecución de Máximo. Sin embargo, Phoenix no lo interpreta como un villano plano, sino como una figura trágica que intenta llenar un vacío emocional con poder y control. Su actuación destaca especialmente en las escenas con su hermana Lucila y en sus momentos de vulnerabilidad frente al Senado y el pueblo. El contraste entre Máximo y Cómodo es uno de los pilares narrativos de la película y las actuaciones de Crowe y Phoenix refuerzan este conflicto. Mientras Máximo representa el honor y la disciplina, Cómodo encarna la inseguridad y la corrupción del poder. Este enfrentamiento no es solo físico, sino también ideológico y emocional, lo que hace que sus escenas compartidas tengan una gran intensidad dramática.
El emperador Marco Aurelio es interpretado por Richard Harris, quien aporta una presencia serena, filosófica y profundamente humana al personaje. Marco Aurelio es representado como un gobernante sabio que desea restaurar la República Romana y poner fin a la corrupción del imperio. Harris interpreta este papel con dignidad y calma, transmitiendo la sensación de un líder cansado pero sabio. Su relación con Máximo es especialmente importante, ya que lo ve como un sucesor moral y no solo político. Richard Harris logra transmitir la idea de un emperador que entiende la fragilidad del poder y la importancia de la virtud. Sus escenas son breves pero significativas, ya que establecen el conflicto central de la película. Su muerte marca el inicio de la tragedia que impulsa toda la historia. El personaje de Lucila, interpretado por Connie Nielsen, añade una dimensión política y emocional importante a la narrativa. Lucila es la hermana de Cómodo y una figura atrapada entre su lealtad familiar y su desacuerdo con las acciones de su hermano. Nielsen interpreta este papel con elegancia, inteligencia y contención emocional. Su personaje representa la resistencia dentro del entorno imperial. Lucila tiene una relación compleja con Máximo, basada en el respeto mutuo y la historia compartida. Aunque no es una relación romántica central, su conexión añade profundidad emocional a la historia. Connie Nielsen logra transmitir la tensión interna de un personaje que intenta proteger a su hijo y al mismo tiempo oponerse al régimen de Cómodo sin ser descubierta. El personaje de Próximo, interpretado por Oliver Reed, es uno de los más memorables del elenco secundario. Próximo es un antiguo gladiador que ahora dirige un ludus, donde entrena esclavos para combatir en la arena. Su personaje representa la dureza del sistema de gladiadores, pero también la posibilidad de redención y libertad. Reed interpreta a Próximo con una mezcla de cinismo, autoridad y humanidad. A lo largo de la película, Próximo pasa de ser un hombre que ve a los gladiadores como inversión económica a alguien que reconoce el valor moral de Máximo. Su evolución es sutil pero significativa. Oliver Reed aporta una actuación poderosa, llena de experiencia y presencia escénica, convirtiendo a Próximo en un personaje clave dentro del mundo de los gladiadores. El senador Graco, interpretado por Derek Jacobi, representa la oposición política al régimen de Cómodo. Graco es un miembro del Senado que desea restaurar la República Romana y limitar el poder del emperador. Jacobi interpreta este papel con inteligencia, sutileza y una calma estratégica que contrasta con la violencia del entorno imperial. Graco es un personaje que opera en las sombras, utilizando la política como herramienta de resistencia. Su actuación aporta una dimensión más política a la historia, mostrando que la lucha contra Cómodo no ocurre solo en la arena, sino también dentro del sistema gubernamental de Roma. Derek Jacobi logra transmitir la sensación de un hombre que entiende el juego político y sabe cómo sobrevivir dentro de él. El personaje de Juba, interpretado por Himon Hounsou, es uno de los aliados más importantes de Máximo dentro del mundo de los gladiadores. Juba es un esclavo africano que comparte la experiencia de la esclavitud y la pérdida. Hounsou interpreta este papel con sensibilidad y fuerza emocional, aportando una dimensión humana y espiritual a la historia. Juba representa la esperanza dentro de la brutalidad del mundo de la arena. Su amistad con Máximo es una de las relaciones más puras de la película. A través de su actuación, Hounsou transmite la idea de que incluso en condiciones extremas, la humanidad y la dignidad pueden sobrevivir. Su personaje también refuerza el tema de la memoria y el deseo de libertad. El papel de Máximo joven en el prólogo es interpretado por Spencer Tree Clark, quien aparece brevemente pero de manera significativa. Su interpretación establece el vínculo emocional con la familia del protagonista y refuerza el impacto de la tragedia inicial. Aunque su participación es corta, es esencial para entender la motivación de Máximo. El reparto secundario de gladiadores, soldados y personajes del Senado también contribuye a la construcción del mundo de la película. Cada actor aporta realismo al entorno, ya sea en la arena del Coliseo o en las intrigas políticas de Roma.
Este conjunto de interpretaciones colectivas ayuda a crear una atmósfera creíble y envolvente. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del elenco en Gladiator es la autenticidad física. Muchos actores realizaron entrenamiento intensivo para las escenas de combate, lo que permitió que las batallas en la arena se sintieran reales y no coreografiadas de manera artificial. El esfuerzo físico del reparto contribuye a la intensidad visual de la película. La química entre Russell Crowe y los demás actores es otro elemento clave. Su presencia domina la pantalla, pero al mismo tiempo permite que los personajes secundarios brillen. Esta capacidad de equilibrar protagonismo y conjunto es una de las razones por las que la película funciona tan bien como obra coral. En conclusión, el elenco de Gladiator 2000 es uno de los elementos fundamentales de su éxito. Russell Crowe ofrece una interpretación icónica como Máximo, Joaquin Phoenix construye un antagonista complejo y psicológico, Richard Harris aporta sabiduría y dignidad, Connie Nielsen añade profundidad política y emocional, y actores como Oliver Reed, Derek Jacobi y Hee-moon Hounsou enriquecen el mundo narrativo con actuaciones sólidas y memorables. La combinación de todos estos intérpretes crea una película donde cada personaje tiene un propósito claro y una presencia significativa. Gracias a este elenco, Gladiator no solo es una historia épica de venganza y honor, sino también un retrato humano profundo sobre el poder, la pérdida y la redención. La película Gladiator 2000, dirigida por Ridley Scott, es una de las obras más importantes del cine épico moderno y, más de 2 décadas después de su estreno, sigue siendo una referencia obligatoria cuando se habla de cine histórico, drama de venganza y narrativas de poder. Su historia combina acción, tragedia y emoción con una puesta en escena visualmente impactante, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica completa. Evaluar si esta película vale la pena o no implica analizar su narrativa, sus personajes, su impacto emocional, su dirección, su ritmo y su relevancia cultural. Desde el primer momento, Gladiator se presenta como una historia de grandeza y caída. La película nos introduce en el final del Imperio Romano bajo el liderazgo del emperador Marco Aurelio, un hombre sabio que desea restaurar la República y devolver el poder al Senado. Sin embargo, su decisión de nombrar a Máximo como su sucesor en lugar de su propio hijo Cómodo desencadena una tragedia que cambiará el destino de todos los personajes. Este inicio establece inmediatamente el tono de la película, una mezcla de política, traición y destino inevitable. Uno de los puntos más fuertes de la película es su protagonista, Máximo X Meridio. Su historia es una de las más trágicas del cine moderno. Comienza como un general respetado, leal al emperador y con una vida familiar estable, pero todo se destruye en cuestión de minutos debido a la ambición de Cómodo. La película utiliza este contraste entre felicidad inicial y pérdida total para generar una fuerte conexión emocional con el espectador. Desde ese momento, la historia deja de ser solo política y se convierte en un viaje personal de venganza y redención. El desarrollo del personaje de Máximo es uno de los aspectos más atractivos de la película. No es un héroe perfecto ni un personaje invencible, sino un hombre roto emocionalmente que sobrevive impulsado por el dolor y la memoria de su familia. A medida que avanza la historia, su motivación evoluciona. Primero es la venganza, luego la justicia y finalmente la paz. Este crecimiento emocional hace que el personaje sea profundo y humano, lo que permite que el público se identifique con él incluso en un contexto histórico lejano. Otro elemento clave de la película es su villano, el emperador Cómodo. A diferencia de otros antagonistas del cine épico, Cómodo no es simplemente malvado por naturaleza. Es un personaje complejo, inseguro y emocionalmente frágil que busca desesperadamente la aprobación de su padre y del pueblo romano. Esta complejidad hace que el conflicto con Máximo sea más interesante, ya que no se trata solo de un enfrentamiento físico, sino también de una lucha psicológica entre dos formas opuestas de entender el poder. La relación entre estos dos personajes es el núcleo emocional de la película. Cada enfrentamiento entre ellos está cargado de tensión, no solo por el peligro físico, sino por lo que representan.
Máximo simboliza el honor, la disciplina y la lealtad, mientras que Cómodo representa la ambición, la inseguridad y la corrupción del poder. Esta dualidad es lo que da profundidad a la historia y la convierte en algo más que una simple película de acción. En términos de dirección, Ridley Scott logra crear un mundo visualmente impresionante. Las recreaciones del Imperio Romano, el Coliseo, los campamentos militares y los paisajes naturales están diseñados con un nivel de detalle extraordinario. La cinematografía utiliza colores, iluminación y composición para transmitir tanto la grandeza de Roma como su decadencia moral. Las escenas de batalla son intensas, realistas y cuidadosamente coreografiadas, lo que hace que el espectador se sienta dentro de la acción. Uno de los elementos más memorables de la película es el uso de la música. La banda sonora acompaña perfectamente cada momento emocional, desde las escenas de batalla hasta los momentos más íntimos de pérdida y reflexión. La música no solo acompaña la imagen, sino que amplifica la emoción, haciendo que cada escena tenga un mayor impacto en el espectador. El ritmo de la película es relativamente equilibrado, aunque puede resultar lento en algunas partes para quienes esperan una película de acción constante. Gladiator no es únicamente una película de batallas, sino también un drama político y emocional. Esto significa que dedica tiempo a desarrollar personajes, intrigas del Senado y relaciones personales. Este enfoque puede no ser adecuado para todos los espectadores, pero es precisamente lo que le da profundidad. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su exploración del poder. A través del personaje de Cómodo y del contexto político de Roma, la historia muestra cómo el poder absoluto puede corromper incluso a aquellos que lo heredan de forma legítima. Al mismo tiempo, presenta la idea de que el verdadero liderazgo no proviene del título, sino del carácter y la virtud. Máximo, aunque es un esclavo y luego un gladiador, mantiene una autoridad moral que supera a la del propio emperador. La película también destaca por su tratamiento de la venganza. Máximo comienza su viaje motivado por el deseo de destruir a Cómodo, pero a medida que la historia avanza, la venganza se transforma en algo más complejo. No se trata solo de castigo, sino de restaurar el equilibrio moral y honrar la memoria de su familia. Sin embargo, la película también sugiere que la venganza no es suficiente para sanar completamente el dolor, lo que añade una dimensión filosófica a la historia. En cuanto a la actuación, Russell Crowe ofrece una interpretación poderosa y contenida que sostiene toda la película. Su capacidad para transmitir emoción sin exageración hace que el personaje de Máximo sea creíble y humano. Joaquín Phoenix, por su parte, construye un villano memorable, lleno de matices psicológicos que lo convierten en algo más que un simple antagonista. El resto del elenco complementa la historia con interpretaciones sólidas que enriquecen el mundo narrativo. En términos de rewatch value, Gladiator es una película que puede verse varias veces sin perder su impacto. Las escenas de acción, los diálogos y la música mantienen su fuerza incluso después de conocer la historia. Además, cada nueva visualización permite apreciar detalles narrativos y visuales que pueden pasar desapercibidos en la primera vez. Entonces, la pregunta principal es si Gladiator vale la pena o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción superficial y rápida, puede encontrarla demasiado lenta o dramática en algunos momentos. Pero si el espectador busca una historia épica, emocional, con personajes profundos y una dirección visual impresionante, entonces Gladiator es absolutamente recomendable. La película no solo es entretenida, sino también significativa. Su historia sobre la caída de un héroe y su lucha por la justicia en un mundo corrupto sigue siendo relevante incluso hoy. Habla de temas universales como la pérdida, el poder, la lealtad y el sacrificio, lo que la convierte en una obra temporal. En conclusión, Gladiator 2000 es una de esas películas que definen un género. Su combinación de historia épica, desarrollo de personajes, actuación sobresaliente y dirección visual la convierten en una experiencia cinematográfica completa. Vale la pena verla no solo una vez, sino varias, ya que ofrece tanto entretenimiento como reflexión.
Es una película recomendada para cualquier persona interesada en el cine de calidad, el drama histórico o las historias de venganza con profundidad emocional. Su impacto sigue vigente más de 20 años después, lo que demuestra su importancia dentro de la historia del cine moderno. La película Gladiator 2000, dirigida por Ridley Scott, es ampliamente reconocida no solo por su historia épica y sus actuaciones memorables, sino también por el uso innovador de efectos visuales, VFX y CGI para su época. Aunque hoy en día estamos acostumbrados a mundos completamente digitales en el cine moderno, Gladiator representó un punto de transición importante, una película que combinó escenarios reales, grandes construcciones físicas y efectos digitales invisibles para crear una versión creíble del Imperio Romano. El objetivo del equipo de efectos visuales no era hacer que el público notara el CGI, sino precisamente lo contrario, que todo pareciera real, tangible y histórico. Uno de los mayores logros del VFX en Gladiator fue la recreación digital del Coliseo de Roma. En el momento del rodaje, el Coliseo no podía ser utilizado completamente como escenario real para todas las escenas, por lo que el equipo de producción construyó una parte física del anfiteatro y luego amplió el resto digitalmente. Este proceso fue revolucionario para el año 2000, ya que la tecnología aún no estaba tan avanzada como hoy. La integración entre la estructura real y la extensión digital fue diseñada con enorme precisión para que el público no pudiera distinguir dónde terminaba lo físico y comenzaba lo digital. La reconstrucción del Coliseo no solo implicó modelado 3D, sino también un trabajo complejo de texturas, iluminación y simulación de profundidad. El equipo tuvo que estudiar cómo la luz del sol afectaría a la piedra, cómo las sombras caerían sobre las gradas y cómo la atmósfera del espacio cambiaría según el momento del día. Todo esto se combinó con tomas reales filmadas en el set físico, creando una ilusión de escala monumental que ayudó a transmitir la grandeza de Roma. Otro aspecto importante del CGI en la película fue la ampliación digital de multitudes. En las escenas del Coliseo, especialmente durante los combates de gladiadores, era imposible llenar físicamente el estadio con decenas de miles de extras. Por esta razón, se utilizaron técnicas digitales para multiplicar la cantidad de espectadores. Se filmaron grupos pequeños de extras reales y luego se replicaron digitalmente para crear la sensación de un público masivo. Este tipo de trabajo fue extremadamente avanzado para su época, ya que cada grupo debía moverse de manera ligeramente diferente para evitar la sensación de repetición artificial. La creación de estas multitudes digitales implicó un proceso llamado simulación de comportamiento, donde se programaban movimientos aleatorios y reacciones emocionales para cada grupo de espectadores virtuales. Esto permitía que la multitud reaccionara de forma creíble a los eventos de la arena, como si realmente estuviera viva. El resultado final es una de las primeras representaciones exitosas de multitudes digitales realistas en el cine moderno. El CGI también fue utilizado para eliminar elementos modernos o inconsistencias visuales en las escenas rodadas en exteriores. Muchas de las locaciones utilizadas para representar el Imperio Romano contenían elementos que no pertenecían a la época, como estructuras modernas o paisajes no históricos. Estos elementos fueron eliminados digitalmente en postproducción, permitiendo que el mundo de la película se sintiera más auténtico y coherente. Otro uso importante de efectos visuales fue la extensión de escenarios naturales y arquitectónicos. En varias escenas, los fondos fueron ampliados digitalmente para dar la impresión de un mundo mucho más vasto. Esto incluía montañas, ciudades romanas, templos y paisajes desérticos. El objetivo era reforzar la sensación de un imperio enorme y poderoso, donde cada ciudad y cada estructura formaban parte de un sistema político y cultural complejo. Las escenas de batalla también se beneficiaron del uso de efectos visuales, aunque de forma más sutil que en el cine moderno. En lugar de depender completamente del CGI, la película utilizó una combinación de efectos prácticos, coreografías reales y mejoras digitales. Esto permitió que las batallas se sintieran físicas y violentas sin perder el realismo. En algunos casos, se añadieron digitalmente flechas, sangre o ampliaciones de fondo para aumentar el impacto visual.
Uno de los mayores desafíos del equipo de VFX fue mantener la coherencia visual entre lo real y lo digital. Como la mayoría de la película fue filmada en locaciones reales, el CGI debía integrarse perfectamente con la iluminación natural, la textura de los objetos físicos y el estilo cinematográfico general. Esto requería un trabajo extremadamente detallado de composición digital, donde cada capa de la imagen debía alinearse con precisión. La composición digital fue especialmente importante en escenas donde los personajes interactuaban con entornos parcialmente digitales. Por ejemplo, en las escenas del Coliseo, los actores estaban físicamente en un set limitado, mientras que el resto del entorno era añadido posteriormente. Esto implicaba ajustar sombras, reflejos y perspectiva para que todo pareciera parte del mismo espacio. El equipo de efectos visuales también tuvo que trabajar en la creación de extensiones arquitectónicas de Roma. Aunque muchas estructuras fueron construidas físicamente para la película, el resto de la ciudad fue generado digitalmente o ampliado para dar una sensación de escala épica. Esto ayudó a representar Roma como una metrópolis monumental, llena de vida, poder y complejidad política. Otro elemento importante fue el uso de efectos digitales para mejorar la narrativa visual sin llamar la atención. A diferencia de muchas películas modernas donde el CGI es evidente, en Gladiator el objetivo era que los efectos fueran invisibles. Esto significa que el espectador no debía pensar en la tecnología, sino en la historia. Este enfoque es uno de los motivos por los que la película sigue siendo tan respetada en términos técnicos. Las secuencias de combate en la arena también fueron mejoradas digitalmente en pequeños detalles. Aunque la mayoría de la acción fue filmada con actores reales y coreografías físicas, se añadieron elementos como ampliaciones de sangre, correcciones de impacto y ajustes de movimiento para aumentar la intensidad. Estos detalles no eran evidentes a simple vista, pero contribuían a la sensación general de realismo y brutalidad. El uso del CGI en Gladiator también ayudó a establecer un estándar para futuras películas históricas. Antes de esta película, muchas producciones dependían exclusivamente de sets físicos o maquetas. Después de su éxito, la industria comenzó a adoptar más ampliamente la combinación de escenarios reales con extensiones digitales, especialmente en películas de gran escala. Un aspecto interesante es que, aunque el CGI fue fundamental, nunca fue el centro de la película. Ridley Scott siempre priorizó la autenticidad emocional y física de las escenas. Esto significa que los efectos visuales estaban al servicio de la historia, no al revés. Esta filosofía ayudó a que la película mantuviera un equilibrio entre espectáculo visual y narrativa humana. La iluminación digital también jugó un papel crucial en la integración de los efectos. Cada escena debía mantener una coherencia visual entre los actores reales y los elementos digitales. Esto implicaba estudiar la dirección de la luz solar, la intensidad de las sombras y la atmósfera general del entorno. El objetivo era que todo pareciera haber sido filmado en el mismo momento y lugar. Otro punto importante es la simulación de profundidad y escala. En muchas escenas del Coliseo, el equipo de VFX utilizó técnicas de perspectiva digital para hacer que el estadio pareciera mucho más grande de lo que era físicamente. Esto incluía ajustar el tamaño relativo de los personajes, las estructuras y las multitudes para reforzar la sensación de monumentalidad. El trabajo en las multitudes digitales también influyó en la evolución del cine posterior. Películas históricas y de fantasía comenzaron a utilizar técnicas similares para representar grandes ejércitos, estadios o ciudades sin necesidad de miles de extras reales. Asterisco Gladiator ayudó a demostrar que el CGI podía ser utilizado de manera realista incluso en contextos históricos. En términos técnicos, el flujo de trabajo del VFX incluía modelado 3D, texturización, animación, simulación de multitudes, composición digital y corrección de color. Cada etapa debía coordinarse cuidadosamente para mantener la coherencia visual. La colaboración entre el equipo de efectos visuales y el equipo de cinematografía fue esencial para lograr el resultado final. La corrección de color también fue un elemento importante en la integración del CGI.
Las escenas fueron ajustadas para mantener una paleta visual coherente que reflejara la atmósfera del Imperio Romano. Tonos cálidos, sombras profundas y contrastes fuertes ayudaron a reforzar la sensación de un mundo antiguo, duro y realista. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Gladiator 2000 representan un hito importante en la historia del cine. Aunque no son tan evidentes o espectaculares como en las películas modernas, su impacto radica precisamente en su sutileza y realismo. La recreación del Coliseo, la ampliación de multitudes, la construcción digital de Roma y la integración perfecta entre lo físico y lo digital demostraron que los efectos visuales pueden ser utilizados para reforzar la narrativa sin dominarla. Gracias a este enfoque, Gladiator logró crear un mundo histórico creíble, inmersivo y emocionalmente poderoso, estableciendo un estándar técnico que influyó profundamente en el cine posterior. Su uso del CGI no busca impresionar por sí mismo, sino hacer que la historia de Máximo se sienta más grande, más épica y más real. El desempeño comercial de Gladiator 2000 representa uno de los mayores éxitos del cine épico moderno. Cuando la película llegó a los cines, existía cierta incertidumbre dentro de la industria sobre si una producción histórica ambientada en la antigua Roma podría atraer al público del nuevo milenio. Durante la década de 1990, el género de las epopeyas históricas había perdido gran parte de su popularidad, y muchos estudios consideraban que este tipo de películas implicaban un riesgo financiero debido a sus elevados costos de producción. Sin embargo, Gladiator cambió completamente esa percepción y demostró que una historia épica bien realizada todavía podía convertirse en un fenómeno mundial tanto en taquilla como en el mercado doméstico. Desde el inicio de su desarrollo, la producción representó una inversión considerable. La recreación del Imperio Romano, la construcción de enormes escenarios, el diseño de vestuario, las secuencias de batalla y el uso de efectos visuales avanzados para la época exigieron un presupuesto muy elevado. Además, la contratación de un elenco internacional encabezado por Russell Crowe, Joaquin Phoenix y otros reconocidos actores incrementó aún más los costos. Debido a esta inversión, la película necesitaba obtener excelentes resultados en taquilla para ser considerada un éxito comercial. Antes de su estreno, algunos analistas de la industria pensaban que Gladiator tendría dificultades para atraer al público joven, ya que las historias históricas no dominaban la cartelera en ese momento. Sin embargo, la campaña de promoción cambió esa percepción. En lugar de vender la película únicamente como un drama histórico, los avances destacaban las espectaculares escenas de combate, la historia de venganza de Máximo y la impresionante reconstrucción visual de la antigua Roma. Este enfoque permitió atraer tanto a los amantes del cine épico como al público que buscaba una gran producción de acción. Cuando la película llegó a los cines, su estreno fue muy sólido. Durante su primer fin de semana logró ocupar los primeros puestos de la taquilla, demostrando que existía un enorme interés por este tipo de historias. Las excelentes críticas de la prensa especializada y la rápida recomendación del público ayudaron a mantener el impulso durante las semanas siguientes. A diferencia de muchas superproducciones que dependen casi exclusivamente de un gran estreno inicial, Gladiator mostró una permanencia muy estable en cartelera gracias al llamado boca a boca, es decir, las recomendaciones de los propios espectadores. Uno de los factores más importantes de su éxito fue que logró atraer a públicos muy diferentes. Los aficionados al cine histórico apreciaban la ambientación y la escala de la producción. Los seguidores de las películas de acción disfrutaban las secuencias de batalla y los combates en el Coliseo. Al mismo tiempo, quienes preferían los dramas encontraban una historia emocional sobre la pérdida, la justicia y el sacrificio. Esta capacidad para conectar con distintos tipos de espectadores amplió enormemente su alcance comercial. En el mercado norteamericano, la película obtuvo una recaudación muy destacada durante todo su recorrido en salas. Aunque enfrentó competencia de otras producciones importantes, consiguió mantenerse entre las películas más vistas durante varias semanas consecutivas. Su rendimiento constante fue una señal clara de que el interés del público no disminuía rápidamente, algo poco habitual para una película de gran presupuesto.
El éxito internacional fue incluso más impresionante. Asterisco Gladiator encontró una excelente recepción en Europa, donde el contexto histórico romano tenía una conexión cultural más cercana para muchos espectadores. Países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España registraron cifras de asistencia muy elevadas. En numerosos mercados europeos, la película permaneció durante meses en cartelera gracias a la combinación de críticas positivas y fuerte interés del público. En América Latina también obtuvo excelentes resultados. La historia de un héroe que lucha contra la injusticia, unida a la espectacularidad visual de las batallas, permitió que la película conectara fácilmente con audiencias de diferentes edades. Además, el doblaje y la distribución internacional facilitaron su llegada a un público muy amplio. Los mercados asiáticos también respondieron positivamente. Aunque la historia se centra en la antigua Roma, sus temas universales, honor, familia, venganza y sacrificio, permitieron que la película trascendiera las diferencias culturales. En muchos países, Gladiator fue considerada una producción de prestigio gracias a su enorme calidad técnica y artística. Al finalizar su recorrido por los cines de todo el mundo, Gladiator había recaudado una cifra extraordinaria, muy superior a su presupuesto de producción. Esta diferencia entre inversión y ganancias convirtió a la película en uno de los proyectos más rentables del año. Su éxito financiero confirmó que el cine histórico todavía tenía un enorme potencial comercial cuando estaba respaldado por una historia sólida, una dirección de calidad y una producción espectacular. El triunfo en taquilla tuvo un impacto inmediato en la industria cinematográfica. Numerosos estudios comenzaron nuevamente a desarrollar proyectos ambientados en civilizaciones antiguas, guerras históricas y epopeyas de gran escala. En muchos sentidos, Gladiator revitalizó un género que llevaba años sin grandes éxitos comerciales. Películas posteriores inspiradas en acontecimientos históricos o mundos antiguos encontraron un camino más fácil gracias al precedente establecido por esta producción. El éxito económico también impulsó la carrera de Russell Crowe, quien se convirtió en una de las mayores estrellas de Hollywood tras el estreno. Del mismo modo, Joaquin Phoenix consolidó su reputación como uno de los actores más talentosos de su generación. Ridley Scott, por su parte, reafirmó su posición como uno de los directores más importantes del cine contemporáneo. Una vez concluida su exhibición en salas, comenzó una nueva etapa comercial con el lanzamiento en el mercado doméstico. En aquella época, el DVD vivía un crecimiento extraordinario y se estaba convirtiendo en el formato preferido para disfrutar películas en casa. Asterisk Gladiator llegó al mercado doméstico en un momento ideal, cuando millones de personas estaban ampliando sus colecciones personales de cine. El lanzamiento inicial en DVD tuvo una recepción excepcional. Muchos espectadores que ya habían visto la película en los cines decidieron adquirirla para volver a disfrutarla en casa. Otros aprovecharon la oportunidad para verla por primera vez. Las ventas fueron muy elevadas durante las primeras semanas y el título permaneció durante largo tiempo entre los más vendidos. Uno de los principales atractivos de la edición doméstica fue la excelente calidad de imagen y sonido disponible para la época. La fotografía de la película, sus escenarios monumentales y la poderosa banda sonora podían apreciarse con mucha claridad en el formato digital, ofreciendo una experiencia muy superior a la de los antiguos sistemas analógicos. Además de la película, las ediciones domésticas incluían abundante material adicional. Entre estos contenidos se encontraban documentales sobre la producción, entrevistas con el director y los actores, escenas eliminadas, comentarios del equipo creativo y explicaciones sobre los efectos visuales. Este tipo de contenido permitió a los aficionados conocer mejor el enorme trabajo realizado detrás de las cámaras y aumentó el valor de la edición para coleccionistas. Con el paso de los años aparecieron nuevas versiones remasterizadas en formatos de mayor calidad. Primero llegó el Blu-ray, que ofrecía una imagen en alta definición mucho más detallada que el DVD. Posteriormente, también aparecieron ediciones en Ultra HD, con resolución superior, mejoras de color, mayor contraste y una experiencia audiovisual mucho más cercana a la intención original del director.
Cada nuevo formato fue acompañado por restauraciones digitales cuidadosamente realizadas. Estas restauraciones buscaron preservar la calidad cinematográfica original mientras aprovechaban las posibilidades tecnológicas modernas. La mejora en la definición permitió apreciar detalles del vestuario, los escenarios y los efectos visuales que anteriormente pasaban desapercibidos. Las ediciones especiales también fueron muy populares entre los coleccionistas. Algunas incluían versiones extendidas de la película, libros ilustrados sobre la producción, fotografías exclusivas y documentales de larga duración sobre el proceso creativo. Estas ediciones convirtieron a Gladiator en un título imprescindible para quienes disfrutan del cine en formato físico. Con la expansión de las plataformas digitales, la película inició una nueva etapa comercial. Los servicios de alquiler y compra digital permitieron que nuevas generaciones descubrieran la historia sin necesidad de adquirir una copia física. Posteriormente, la llegada de las plataformas de streaming incrementó todavía más su accesibilidad. El éxito en streaming demostró que Gladiator conservaba toda su capacidad para atraer espectadores incluso muchos años después de su estreno. A diferencia de otras producciones que pierden relevancia con el paso del tiempo, esta película continúa siendo recomendada y descubierta por nuevos públicos gracias a su calidad narrativa y visual. Otro aspecto importante del mercado doméstico fue su utilización con fines educativos y culturales. Debido a su ambientación histórica y a su enorme popularidad, muchas personas comenzaron a interesarse por la historia de Roma tras verla. Aunque la película contiene numerosas licencias creativas, despertó curiosidad por el Imperio Romano y contribuyó a renovar el interés general por ese periodo histórico. El éxito comercial sostenido de Gladiator también generó importantes ingresos derivados de licencias para televisión, distribución internacional y derechos de emisión. Cada nueva ventana de explotación comercial prolongó la vida económica de la película, permitiéndole seguir generando beneficios durante muchos años. Desde una perspectiva empresarial, Gladiator es considerada un ejemplo clásico de cómo una película puede triunfar en todas las etapas de su ciclo comercial. Primero conquistó la taquilla mundial, después dominó el mercado de DVD, más tarde obtuvo excelentes resultados en Blu-ray y finalmente encontró una nueva audiencia mediante la distribución digital y el streaming. Muy pocas películas logran mantener un rendimiento tan constante durante tantos años. En conclusión, el recorrido comercial de Gladiator 2000 demuestra que una producción cinematográfica de gran calidad puede convertirse en un éxito duradero mucho más allá de su estreno inicial. Su extraordinario desempeño en taquilla recuperó ampliamente la inversión realizada y revitalizó el género épico dentro de Hollywood. Posteriormente, sus excelentes ventas en DVD, Blu-ray y ediciones especiales consolidaron su posición como una de las películas más exitosas del mercado doméstico. La llegada de las plataformas digitales permitió que nuevas generaciones continuaran descubriendo esta obra, prolongando su impacto cultural y comercial. Más de 2 décadas después de su estreno, Gladiator sigue siendo un referente tanto por su enorme éxito financiero como por su capacidad para mantenerse vigente en cada nueva forma de distribución audiovisual. Toda gran película tiene fortalezas y debilidades, y Gladiator 2000 no es una excepción. A pesar de ser considerada una de las mejores producciones épicas de la historia del cine, también presenta algunos aspectos que han generado debate entre críticos, historiadores y espectadores. Sin embargo, lo más interesante de esta obra es que sus puntos fuertes superan ampliamente sus limitaciones, razón por la cual continúa siendo una película admirada más de 2 décadas después de su estreno. Analizar tanto sus aspectos positivos como negativos permite comprender mejor por qué ha mantenido un lugar tan importante dentro del cine moderno. Uno de los mayores puntos positivos de Gladiator es su capacidad para contar una historia profundamente emocional dentro de un contexto histórico de enorme escala. Aunque la película está ambientada en el Imperio Romano, su núcleo no gira únicamente alrededor de guerras o política, sino de un hombre que pierde absolutamente todo y encuentra una razón para seguir viviendo. Esta combinación entre espectáculo visual y emoción humana hace que la historia conecte con públicos de diferentes edades y culturas.
Otro aspecto muy destacado es el desarrollo del protagonista, Máximo Décimo Meridio. Desde el inicio de la película se presenta como un líder honorable, respetado por sus soldados y fiel a sus principios. Sin embargo, la tragedia transforma completamente su vida. El espectador acompaña su evolución desde general victorioso hasta esclavo y gladiador, observando cómo el dolor modifica su personalidad sin destruir sus valores. Este desarrollo progresivo hace que el personaje resulte creíble y emocionalmente poderoso. La actuación de Russell Crowe constituye otro de los mayores aciertos de la película. Su interpretación transmite fuerza, dignidad y vulnerabilidad al mismo tiempo. No necesita exagerar sus emociones para comunicar el sufrimiento del personaje. Muchas veces basta una mirada o un breve silencio para expresar la enorme carga emocional que lleva consigo. Esta naturalidad convierte a Máximo en uno de los protagonistas más memorables del cine contemporáneo. El trabajo de Joaquin Phoenix como Cómodo también merece un reconocimiento especial. En lugar de interpretar a un villano completamente malvado, construye un personaje complejo lleno de inseguridades, frustraciones y deseos de reconocimiento. Su comportamiento cruel nace de una profunda necesidad de aprobación, especialmente por parte de su padre. Esta complejidad psicológica hace que el antagonista resulte mucho más interesante que un simple enemigo sin motivaciones. La dirección de Ridley Scott representa otra de las principales fortalezas de la película. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir grandeza sin perder la atención sobre los personajes. Scott consigue equilibrar secuencias de acción espectaculares con momentos íntimos y reflexivos. El ritmo narrativo permite que las emociones respiren antes de regresar nuevamente a la tensión de los combates o las conspiraciones políticas. La fotografía es otro de los elementos más admirados. La utilización de diferentes tonos de color ayuda a distinguir claramente los distintos ambientes de la historia. Las escenas de batalla presentan colores fríos y una atmósfera dura, mientras que los recuerdos de Máximo junto a su familia utilizan una iluminación cálida que transmite tranquilidad y nostalgia. Esta diferencia visual fortalece el impacto emocional de la narrativa. El diseño de producción también constituye uno de los grandes logros de la película. La recreación de la antigua Roma resulta impresionante gracias a la combinación de escenarios reales, construcciones físicas y efectos digitales. El Coliseo, los palacios imperiales, los campamentos militares y las calles romanas crean un mundo visualmente inmersivo que ayuda al espectador a sentirse dentro del Imperio Romano. Otro aspecto positivo muy importante es la banda sonora. La música acompaña perfectamente el recorrido emocional del protagonista. En las escenas de combate aumenta la tensión y la sensación de peligro, mientras que en los momentos dramáticos transmite melancolía y esperanza. La combinación entre imagen y música crea algunas de las secuencias más memorables de toda la película. Otro aspecto que algunos espectadores consideran negativo es la escasa presencia femenina dentro de la historia. Aunque Lucilla desempeña un papel importante en el conflicto político, la mayoría de los acontecimientos están protagonizados por personajes masculinos. Esto responde en parte al contexto histórico representado, pero limita la diversidad de perspectivas dentro de la narrativa. La violencia también puede resultar intensa para algunos públicos. Las escenas de combate muestran heridas, ejecuciones y enfrentamientos brutales que reflejan la dureza del mundo de los gladiadores. Aunque estas secuencias son fundamentales para transmitir el ambiente histórico, pueden resultar demasiado fuertes para espectadores sensibles. Algunos especialistas también señalan que el final posee un tono muy idealizado. La resolución del conflicto político ocurre de forma relativamente rápida tras la muerte de Cómodo, cuando en la realidad los cambios de poder dentro del Imperio Romano solían ser mucho más complejos. Sin embargo, desde el punto de vista cinematográfico, este desenlace ofrece una conclusión emocional satisfactoria. Pese a estas críticas, la mayoría de los aspectos negativos tienen un impacto bastante reducido frente a las enormes virtudes de la película. Sus pequeñas licencias históricas, algunos personajes secundarios menos desarrollados o ciertos errores técnicos no afectan significativamente la calidad global de la obra.
Lo que realmente distingue a Gladiator es su capacidad para combinar entretenimiento con profundidad emocional. La película logra emocionar, sorprender y mantener el interés del espectador durante toda su duración. Cada elemento, la dirección, las actuaciones, la música, la fotografía y la narrativa, trabaja de manera conjunta para construir una experiencia cinematográfica muy completa. Además, la película ha demostrado una extraordinaria capacidad para resistir el paso del tiempo. Muchas producciones de la misma época han perdido parte de su impacto debido a los cambios tecnológicos o narrativos del cine moderno. Sin embargo, Gladiator continúa siendo considerada una referencia dentro del género épico porque sus temas principales siguen siendo universales: el honor, la justicia, la pérdida, el sacrificio y la lucha contra la tiranía. En conclusión, los puntos positivos de Gladiator superan ampliamente a sus aspectos negativos. Entre sus mayores fortalezas destacan la extraordinaria actuación de Russell Crowe, el complejo trabajo de Joaquin Phoenix, la magistral dirección de Ridley Scott, la impresionante recreación visual del Imperio Romano, la poderosa banda sonora, el excelente desarrollo emocional del protagonista y una historia capaz de combinar acción, drama y reflexión. Sus principales debilidades se encuentran en algunas licencias históricas, ciertos personajes secundarios poco desarrollados, un ritmo pausado en determinados momentos y pequeños errores de continuidad. Sin embargo, ninguno de estos aspectos reduce de manera significativa el enorme valor artístico y cinematográfico de la película. Precisamente por ese equilibrio entre espectáculo, emoción y profundidad narrativa, Gladiator continúa siendo una de las producciones más admiradas, influyentes y recordadas de la historia del cine moderno. La película Gladiator 2000 es considerada una de las obras más importantes del cine épico moderno, y gran parte de ese éxito se debe al trabajo realizado por su director y por el equipo de guionistas. Aunque el público suele recordar principalmente las actuaciones de Russell Crowe y Joaquin Phoenix o las espectaculares escenas de combate, detrás de la historia existió un largo proceso creativo encabezado por Ridley Scott y un grupo de escritores que desarrollaron una narrativa capaz de combinar acontecimientos históricos, ficción dramática y una profunda exploración de temas como el honor, la justicia y la venganza. La colaboración entre dirección y guión permitió construir una película que no solo triunfó comercialmente, sino que también dejó una huella permanente en la historia del cine. El director de Gladiator es Ridley Scott, uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas. Antes de dirigir esta película, Scott ya era ampliamente reconocido por su capacidad para crear mundos visualmente impresionantes y por su habilidad para trabajar en géneros muy diferentes. Su experiencia en el cine de ciencia ficción, drama, acción y suspenso le permitió desarrollar un estilo cinematográfico muy particular, caracterizado por una fotografía cuidadosamente diseñada, una atención extraordinaria a los detalles y una narrativa visual que muchas veces comunica tanto como los propios diálogos. Cuando Ridley Scott aceptó dirigir Gladiator, el cine histórico atravesaba un periodo complicado. Durante varios años, las grandes epopeyas ambientadas en la antigüedad habían perdido popularidad y muchos estudios consideraban demasiado arriesgado invertir enormes presupuestos en este tipo de producciones. Sin embargo, Scott vio la oportunidad de revitalizar el género mediante una combinación de realismo, intensidad emocional y espectacularidad visual. En lugar de limitarse a recrear la historia romana de forma tradicional, decidió construir una película que funcionara al mismo tiempo como una aventura épica y como un drama profundamente humano. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Scott fue su enfoque visual. Desde el comienzo del proyecto, tuvo claro que el Imperio Romano debía sentirse enorme, poderoso y auténtico. Para conseguirlo, supervisó personalmente el diseño de escenarios, el vestuario, la arquitectura y la composición de cada plano. Cada espacio fue pensado para transmitir una sensación de grandeza sin perder la atención sobre los personajes. Incluso las escenas más espectaculares mantienen siempre el enfoque en las emociones de quienes participan en ellas. La dirección de Scott también sobresale por su manejo del ritmo narrativo.
Aunque Gladiator contiene numerosas escenas de acción, la película nunca depende exclusivamente de los combates para mantener el interés del público. El director intercala momentos de violencia con escenas íntimas, conversaciones políticas y reflexiones personales del protagonista. Este equilibrio evita que la historia resulte repetitiva y permite que cada batalla tenga un peso emocional mucho mayor. Otro elemento característico de la dirección de Ridley Scott es su capacidad para construir atmósferas. Las primeras escenas en Germania transmiten frío, oscuridad y dureza, reflejando la brutalidad de la guerra. En contraste, los recuerdos de Máximo junto a su familia presentan una iluminación cálida y paisajes tranquilos que simbolizan la paz que el protagonista ha perdido. Roma, por su parte, aparece como una ciudad monumental pero también marcada por la corrupción política y la ambición. Estas diferencias visuales ayudan al espectador a comprender el estado emocional de los personajes sin necesidad de explicaciones constantes. Scott también prestó enorme atención a las escenas de combate. En lugar de convertir las batallas en simples demostraciones de violencia, buscó que cada enfrentamiento tuviera un propósito narrativo. Las peleas muestran la evolución de Máximo como personaje y reflejan su estado emocional en diferentes momentos de la historia. Las primeras batallas destacan su capacidad militar, mientras que los combates en el Coliseo muestran su transformación en símbolo de esperanza para el pueblo romano. La relación entre Ridley Scott y los actores fue otro factor determinante para el éxito de la película. El director permitió que los intérpretes aportaran ideas sobre sus personajes y ajustó numerosas escenas durante el rodaje para fortalecer el impacto emocional. Esta colaboración creativa permitió que las actuaciones se sintieran naturales y profundamente humanas. Uno de los mayores desafíos para Scott fue mantener el equilibrio entre realidad histórica y ficción cinematográfica. Aunque la película toma numerosas licencias respecto a los acontecimientos reales, el director procuró que el mundo representado resultara coherente y creíble. Su objetivo nunca fue realizar una reconstrucción histórica exacta, sino utilizar el contexto romano para contar una historia universal sobre el honor y la justicia. En cuanto al guión, Gladiator fue el resultado del trabajo conjunto de varios escritores. La historia original fue desarrollada por David Franzoni, quien imaginó una película centrada en un general romano convertido en gladiador tras perder todo lo que amaba. Franzoni se inspiró en diferentes aspectos de la historia romana, así como en antiguas películas épicas, para construir una base narrativa que pudiera combinar acción y drama. La idea principal de Franzoni giraba alrededor de un héroe que enfrentara la corrupción del poder desde la posición más baja posible. En lugar de mantenerse como un comandante militar, el protagonista debía experimentar la esclavitud y luchar por sobrevivir antes de poder enfrentarse nuevamente a su enemigo. Este planteamiento permitía desarrollar una transformación personal muy intensa y daba mayor fuerza emocional a la historia. Sin embargo, el guión pasó por múltiples revisiones antes de alcanzar su versión definitiva. Uno de los escritores que realizó importantes aportaciones fue John Logan, quien fortaleció la estructura dramática y desarrolló con mayor profundidad los conflictos políticos presentes en la película. Logan trabajó especialmente en las relaciones entre Máximo, Cómodo, Lucila y el Senado, aportando una mayor complejidad emocional y política. Gracias a las contribuciones de John Logan, el personaje de Cómodo adquirió una dimensión psicológica mucho más rica. En lugar de ser simplemente un emperador cruel, pasó a convertirse en un hombre inseguro, obsesionado con el reconocimiento de su padre y profundamente incapaz de gestionar el poder que había heredado. Esta transformación convirtió al antagonista en uno de los personajes más interesantes de toda la película. Otro miembro fundamental del equipo de guión fue William Nicholson, quien colaboró en el desarrollo de numerosos diálogos y en la construcción emocional de la historia. Nicholson ayudó especialmente a fortalecer las escenas más íntimas entre los personajes, aportando sensibilidad y profundidad a los momentos de reflexión de Máximo. También contribuyó a dar mayor coherencia al recorrido emocional del protagonista. Uno de los aspectos más interesantes del proceso de escritura fue que el guión continuó evolucionando incluso durante el rodaje. Ridley Scott
los guionistas y los actores trabajaban conjuntamente para ajustar determinadas escenas cuando consideraban que podían mejorar el desarrollo de los personajes o reforzar el impacto dramático. Este método de trabajo permitió una gran flexibilidad creativa, aunque también representó un enorme desafío para todo el equipo. La construcción de Máximo como protagonista fue uno de los mayores logros del guión. Los escritores evitaron convertirlo en un héroe perfecto. Aunque es valiente, honorable y competente, también experimenta miedo, desesperación y dudas. Estas debilidades hacen que resulte mucho más humano y permiten que el público conecte emocionalmente con su sufrimiento. El guión también dedica especial atención a los temas centrales de la película. El honor aparece constantemente como el principio que guía todas las decisiones de Máximo. Incluso cuando pierde su libertad y su familia, nunca abandona sus valores. Esta consistencia moral convierte al personaje en un símbolo de integridad frente a la corrupción representada por Cómodo. La venganza constituye otro de los grandes ejes narrativos. Sin embargo, los escritores evitan presentar la venganza como un objetivo puramente violento. A medida que avanza la historia, el deseo de Máximo evoluciona hacia una búsqueda más amplia de justicia y libertad para Roma. Esta evolución enriquece el relato y evita que la historia se reduzca únicamente a un enfrentamiento personal. El tratamiento del poder también refleja el trabajo del equipo de guionistas. La película plantea que el verdadero liderazgo no depende del título o del nacimiento, sino del carácter y de la capacidad para servir a los demás. Mientras Cómodo posee el poder político pero carece de legitimidad moral, Máximo conserva el respeto de soldados, gladiadores y ciudadanos incluso siendo un esclavo. Uno de los mayores aciertos del guión es la construcción gradual de la tensión. Desde las primeras escenas se establece claramente el conflicto entre Marco Aurelio, Cómodo y Máximo. Cada acontecimiento posterior incrementa esa tensión hasta llegar al enfrentamiento final en el Coliseo. Esta progresión mantiene el interés del espectador durante toda la película. Los diálogos también representan una parte importante del éxito del guión. Muchas conversaciones son breves pero contienen un fuerte contenido emocional o filosófico. En lugar de utilizar largos discursos, los escritores optan por frases directas que reflejan claramente la personalidad y los valores de cada personaje. La colaboración entre dirección y guión fue esencial para alcanzar el resultado final. Ridley Scott aportó la visión visual y narrativa necesaria para convertir el texto en imágenes inolvidables, mientras que los guionistas desarrollaron personajes complejos y una historia emocionalmente sólida. Ambos elementos se complementaron perfectamente, dando lugar a una película donde la espectacularidad nunca eclipsa la profundidad dramática. Además, el proceso creativo demostró la importancia del trabajo en equipo dentro del cine. Aunque Ridley Scott es la figura más reconocida del proyecto, el resultado final fue posible gracias a la colaboración constante entre director, guionistas, actores, diseñadores y técnicos. Cada uno contribuyó a construir un universo coherente donde todos los elementos trabajan en armonía. En conclusión, Gladiator 2000 es el resultado del extraordinario trabajo de Ridley Scott como director y del talento conjunto de David Franzoni, John Logan y William Nicholson como guionistas. Scott revitalizó el cine épico mediante una dirección visual impresionante, un manejo magistral del ritmo y una capacidad excepcional para combinar espectáculo con emoción. Los guionistas, por su parte, construyeron una historia sólida, llena de personajes memorables, conflictos morales y temas universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Gracias a esta colaboración creativa, Gladiator se convirtió en una obra que trasciende el entretenimiento para consolidarse como uno de los grandes clásicos del cine moderno, admirada tanto por su espectacular realización como por la profundidad de su narrativa. La banda sonora de Gladiator 2000 es considerada una de las composiciones musicales más importantes y memorables de la historia del cine moderno. La música desempeña un papel fundamental en la construcción emocional de la película, acompañando cada momento importante de la historia con una intensidad que potencia tanto las escenas de acción como los momentos más íntimos.
Desde el inicio hasta el desenlace, el fondo musical no solo sirve como acompañamiento, sino que actúa como una voz emocional que guía al espectador a través del viaje de Máximo. Gracias a esta extraordinaria combinación entre imagen y sonido, la película logró crear una identidad musical que continúa siendo reconocida incluso muchos años después de su estreno. El compositor principal de la banda sonora es Hans Zimmer, uno de los músicos más influyentes del cine contemporáneo. Antes de trabajar en Gladiator, Zimmer ya era ampliamente conocido por sus composiciones para películas de gran éxito, pero este proyecto consolidó aún más su reputación internacional. Su estilo se caracteriza por mezclar orquestaciones clásicas con elementos modernos, creando piezas musicales capaces de transmitir emociones profundas sin perder fuerza épica. En Gladiator, Zimmer desarrolló una partitura que refleja tanto la grandeza del Imperio Romano como el sufrimiento personal del protagonista. Junto a Hans Zimmer trabajó la cantante y compositora Lisa Gerrard, cuya participación fue esencial para definir el carácter espiritual de la banda sonora. Gerrard es conocida por su estilo vocal único, basado en interpretaciones que utilizan un lenguaje inventado o sonidos sin palabras específicas. Su voz aporta una dimensión emocional muy especial a la película, especialmente en las escenas relacionadas con los recuerdos de Máximo y su deseo de reunirse algún día con su familia. La colaboración entre Hans Zimmer y Lisa Gerrard permitió crear un equilibrio muy interesante entre la fuerza orquestal y la sensibilidad vocal. Mientras Zimmer construía la estructura musical mediante cuerdas, metales, percusión y coros, Gerrard añadía una textura emocional casi mística que convertía muchas escenas en experiencias profundamente conmovedoras. Esta combinación es una de las principales razones por las que la música de Gladiator sigue siendo tan recordada. Desde los primeros minutos de la película, la banda sonora establece claramente el tono emocional. Las escenas iniciales muestran un ambiente de tensión antes de la batalla en Germania. La música utiliza instrumentos de cuerda, percusión intensa y metales para transmitir la sensación de un ejército preparado para el combate. Sin embargo, incluso en estos momentos de acción, Zimmer evita convertir la música en un simple acompañamiento militar. Siempre existe una sensación de melancolía que anticipa la tragedia que está por llegar. Uno de los mayores logros de la banda sonora es la creación de temas musicales asociados a determinados personajes o emociones. Máximo posee un motivo musical que evoluciona junto con su desarrollo como personaje. Al principio, este tema refleja su condición de general honorable. Después de la muerte de su familia, la música adquiere un tono mucho más triste y reflexivo. Finalmente, durante el desenlace, ese mismo motivo se transforma en una pieza que transmite paz y liberación. El uso de la música durante las escenas de combate merece una atención especial. En lugar de utilizar composiciones excesivamente rápidas o caóticas, Zimmer opta por mantener un equilibrio entre energía y claridad emocional. La música incrementa la intensidad de las batallas sin ocultar el drama humano que ocurre dentro de ellas. Esto permite que el espectador no solo admire la acción, sino que también sienta el sufrimiento y la determinación de los personajes. Las escenas del Coliseo representan otro ejemplo del extraordinario trabajo musical. Durante estos combates, la partitura combina percusión poderosa con orquestaciones amplias que transmiten la enorme escala del espectáculo romano. Sin embargo, cuando la atención vuelve a Máximo, la música reduce su intensidad para centrarse nuevamente en el conflicto personal del protagonista. Esta capacidad para cambiar de tono sin romper la continuidad narrativa demuestra la gran calidad del trabajo de composición. Uno de los aspectos más admirados de la banda sonora es la utilización de la voz de Lisa Gerrard. Sus interpretaciones aparecen principalmente en los momentos relacionados con los recuerdos de Máximo sobre su esposa e hijo. La ausencia de palabras concretas permite que la emoción sea comprendida por cualquier espectador, independientemente de su idioma o cultura. La voz funciona casi como una representación musical del alma del protagonista, expresando sentimientos imposibles de transmitir mediante diálogos. El contraste entre las escenas de guerra y los momentos familiares también está cuidadosamente reflejado en la música.
Cuando Máximo recuerda su hogar, los instrumentos cambian completamente. Las cuerdas suaves, las melodías delicadas y la voz etérea de Gerard crean una sensación de tranquilidad que contrasta con la violencia del mundo que ahora rodea al protagonista. Esta diferencia ayuda al espectador a comprender todo lo que Máximo ha perdido. Hans Zimmer también utilizó una amplia variedad de instrumentos para enriquecer la identidad sonora de la película. Aunque la base principal es una orquesta sinfónica, también incorporó percusiones profundas, instrumentos de viento y diversas texturas electrónicas muy sutiles. Estos elementos aportan una sensación de antigüedad sin intentar reproducir exactamente la música de la Roma clásica, ya que el objetivo principal era crear una experiencia emocional y no una reconstrucción histórica. La música asociada a Cómodo también presenta características muy particulares. En lugar de utilizar melodías grandiosas propias de un emperador victorioso, Zimmer desarrolla composiciones que transmiten tensión, inseguridad y oscuridad. Esto refleja perfectamente la personalidad del personaje, marcada por el miedo, la obsesión y la necesidad constante de aprobación. La música ayuda al espectador a percibir la inestabilidad emocional de Cómodo incluso antes de que sus acciones lo demuestren. Otro aspecto muy importante es la manera en que la banda sonora utiliza el silencio. No todas las escenas están acompañadas por música constante. En determinados momentos, Zimmer decide eliminar completamente la partitura para que los sonidos ambientales o los diálogos tengan un mayor impacto. Esta decisión aumenta el valor emocional de las escenas donde la música finalmente regresa, haciendo que cada intervención musical resulte todavía más significativa. El montaje sonoro también desempeña un papel fundamental. La música nunca compite con los efectos de sonido de las batallas o con las conversaciones entre personajes. Todo está cuidadosamente equilibrado para que cada elemento tenga su espacio. Durante los combates, por ejemplo, el sonido de las espadas, los escudos y los caballos mantiene una presencia importante, mientras que la música potencia la emoción sin ocultar esos detalles. Uno de los temas más reconocidos de la película aparece en el desenlace, cuando Máximo imagina reunirse nuevamente con su familia. La combinación entre la voz de Lisa Gerrard y la orquesta crea uno de los momentos musicales más emotivos de toda la película. La música transmite una mezcla de tristeza, esperanza y liberación que convierte el final en una experiencia profundamente conmovedora. La estructura general de la banda sonora también merece reconocimiento. Hans Zimmer organiza las composiciones de manera que acompañen la evolución narrativa. Al comienzo predominan las piezas militares y heroicas, posteriormente aparecen temas más oscuros y dramáticos. Finalmente, las últimas composiciones transmiten una sensación de paz y trascendencia. Este recorrido musical refleja perfectamente el viaje emocional del protagonista. Otro aspecto destacable es la enorme influencia que esta banda sonora tuvo sobre el cine posterior. Muchas películas épicas estrenadas durante los años siguientes adoptaron un estilo musical inspirado en Gladiator. El uso de coros, voces femeninas etéreas, percusión poderosa y grandes orquestaciones se convirtió en una referencia para numerosas producciones históricas de fantasía y aventuras. La música también contribuyó significativamente a la identidad comercial de la película. Muchos espectadores recuerdan inmediatamente Gladiator al escuchar algunas de sus melodías principales. Esto demuestra la capacidad de la banda sonora para convertirse en un símbolo tan reconocible como los propios personajes o las escenas de combate. En los conciertos dedicados a música cinematográfica, las composiciones de Gladiator suelen ocupar un lugar destacado debido a su enorme popularidad. Su fuerza emocional permite que las piezas funcionen incluso fuera del contexto de la película, algo que solo ocurre con las bandas sonoras más exitosas. El álbum oficial también obtuvo una excelente recepción entre el público. Muchas personas adquirieron la banda sonora no solo como recuerdo de la película, sino como una obra musical independiente. Esto demuestra que las composiciones poseen suficiente calidad artística para ser disfrutadas sin necesidad de las imágenes. Desde un punto de vista técnico, la grabación de la música implicó un enorme trabajo de producción. La utilización de grandes orquestas,
coros y múltiples capas instrumentales permitió crear un sonido amplio y cinematográfico. Cada instrumento fue cuidadosamente mezclado para mantener el equilibrio entre fuerza épica y sensibilidad emocional. Uno de los mayores méritos de Hans Zimmer consiste en evitar que la música se vuelva repetitiva. Aunque existen temas principales que regresan en distintos momentos, cada repetición presenta pequeñas variaciones de instrumentación, ritmo o intensidad. Esto mantiene la frescura de la partitura durante toda la película y refuerza el desarrollo emocional de la historia. La colaboración entre Zimmer y Lisa Gerrard también representa un excelente ejemplo de trabajo artístico conjunto. Ambos estilos son muy diferentes, pero logran complementarse de forma extraordinaria. La potencia orquestal de Zimmer y la espiritualidad vocal de Gerrard crean una identidad sonora única que distingue inmediatamente a Gladiator de otras películas del género. En conclusión, la banda sonora de Gladiator 2000 constituye uno de los pilares fundamentales de su éxito artístico. Hans Zimmer creó una partitura épica, emotiva y profundamente cinematográfica que acompaña cada etapa del viaje de Máximo con enorme sensibilidad. La participación de Lisa Gerrard añadió una dimensión espiritual que convirtió muchas escenas en momentos inolvidables. La combinación de orquesta, percusión, coros y voces etéreas permitió construir una identidad musical única que continúa emocionando a millones de espectadores. Más de 2 décadas después de su estreno, la música de Gladiator sigue siendo considerada una de las mejores composiciones jamás creadas para el cine, demostrando que una gran banda sonora no solo acompaña una historia, sino que también se convierte en parte esencial de ella. La dirección de Scott también sobresale por su manejo del ritmo narrativo. Aunque Gladiator contiene numerosas escenas de acción, la película nunca depende exclusivamente de los combates para mantener el interés del público. El director intercala momentos de violencia con escenas íntimas, conversaciones políticas y reflexiones personales del protagonista. Este equilibrio evita que la historia resulte repetitiva y permite que cada batalla tenga un peso emocional mucho mayor. Otro elemento característico de la dirección de Ridley Scott es su capacidad para construir atmósferas. Las primeras escenas en Germania transmiten frío, oscuridad y dureza, reflejando la brutalidad de la guerra. En contraste, los recuerdos de Máximo junto a su familia presentan una iluminación cálida y paisajes tranquilos que simbolizan la paz que el protagonista ha perdido. Roma, por su parte, aparece como una ciudad monumental pero también marcada por la corrupción política y la ambición. Estas diferencias visuales ayudan al espectador a comprender el estado emocional de los personajes sin necesidad de explicaciones constantes. Scott también prestó enorme atención a las escenas de combate. En lugar de convertir las batallas en simples demostraciones de violencia, buscó que cada enfrentamiento tuviera un propósito narrativo. Las peleas muestran la evolución de Máximo como personaje y reflejan su estado emocional en diferentes momentos de la historia. Las primeras batallas destacan su capacidad militar, mientras que los combates en el Coliseo muestran su transformación en símbolo de esperanza para el pueblo romano. La relación entre Ridley Scott y los actores fue otro factor determinante para el éxito de la película.